Ahora, Mariquita, ¿cómo habrá sobrevivido en la época de Rosas? Que me decía mi profesora de inglés que sus abuelos, cuando habían venido, que era inglesa, ¿no? Cuando habían venido en la época de Rosas a manejar una estancia, enseguida le dijo, ay no, por favor, Tombo, vamos a Inglaterra, porque esto es terrible, que yo decía que contaban, viste, que cuando venía la mazorca y entraban los unitarios y la sangre, y no sé qué, fue terrible, como se contaba, ¿no? Qué amistad tan grande que superó la parte política, ¿no? Porque, ¿Con Rosas? Sí, porque Mariquita estaría rodeada de unitarios. No, pero, sí, por supuesto, porque era unitaria, pero ella se fue. Ella se fue a vivir a Montevideo. Por eso yo dije que cuando ella pidió el pasaporte para irse a Montevideo, Rosas le dijo, ¿por qué te vas, Mariquita? Y ella le dijo, porque te tengo miedo, Juan Manuel. ¿Por qué había nacido la amistad entre ellos? Digamos, era mitad de familia, se conocían de siempre. Porque pero claro, vos pensás que la sociedad porteña era chiquita, la gente se conocía, era una ciudad muy pequeñita, y los que eran principales, bueno, eran amigos, como tantos otros, ¿no? Sí, además los Rosas tenía estancias. Claro. Los padres y los de Mariquita supongo que también. No, eran comerciantes. Los negocios de ellos tenían que ver con el comercio, no con el campo. Con el campo, sí. Comercio que quizás fue favorecido por Rosas. No, porque ellos eran riquísimos mucho antes de que naciera Mariquita. O sea, la fortuna en realidad viene por este Marqués del Arco que se casa con Magdalena Trillo y le deja la fortuna. Y después el papá de Mariquita, aunque no haya... Tenían como la ría, ¿no? Almacén, no, tenían importación y exportación de mercadería. Acá todo el mundo se ha enriquecido con el puerto. Las telas venían de Europa. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se le criticó a Mariquita era no frívola, sino que era coqueta. Y cuando se casa con Mendeville, comienza a ser una mujer frívola. Pero bueno, frívola y todo, siguió haciendo su trabajo. Evidentemente, también digo, cuando se leen los papeles del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, uno encuentra que a ese nivel se decía que a Mendeville lo habían nombrado por ella, por las influencias de Mariquita. Mariquita le escribe a un amigo en alguna oportunidad diciendo, tantas veces estuvo por caer el consulado, tantas veces lo salvé yo, a ese hombre lo sostuve con mi fortuna, con toda mi persona, y tan mal me pagó por el ex. Ahora hay una cosa curiosa, ella se separa de él, pero se sigue escribiendo hasta la muerte de él, un poco antes que muera ella. Y con el Marqués del Aro, aquel hombre con el que debió casarse, conservó amistad toda la vida. A pesar de que lo había rechazado, fueron amigos hasta la muerte, hasta que la muerte de él. Claro, pero era muy mayor. Sí. Hasta que él se murió, fueron amigos durante muchos años. Y fue un extraordinario consejero de Mariquita él. Así que bueno, son esas cosas extrañas que... Qué hermoso ese rastreo epistolar, ¿no? Es una maravilla. Bueno, las cartas de Mariquita están publicadas desde hace muchísimos años. Y es muy fácil conseguirlas en bibliotecas o en librerías. Son cartas que pueden tener dos intereses, el interés familiar o el interés político. Porque ella se carteaba, como dije antes, con la generación del hijo. Echeverría, Alberdi, Félix Frías. Eran todos hombres de la edad del hijo. Y ella firmaba como mamá Mendeville, con cierto recato. Pero eran realmente cartas políticas, no eran cartas de amistad, eran cartas políticas. Pero ella ya había perdido la fortuna, a tal punto que ella estaba gestionando una pensión y no llegaba, y ella le escribe una vez a la hija, qué bueno sería si pudiéramos irnos a vivir con tal otras mujeres que estaban igual que ellas, y en casa, porque la casa la mantenían, hacer un gallinero y poder... O sea, estaban mal. Por ahí Mendeville, ¿no? Y Mendeville, y después el haber vivido tantos años en Montevideo sin producir, porque por más grande que sea una fortuna, tanto no. Después vuelve acá. Después de la batalla de Caseros, regresa y le dan el puesto de inspectora de escuelas. Hasta la muerte, ¿eh? ¿Hay descendientes de ella en este momento? O sea, que tengan Mirá, acá en Argentina no sé, pero en Europa sí, porque incluso ella tiene 3 hijos con Mendeville. Uno murió chiquito y los otros 2, uno se casa con una chilena y otro con un uruguayo, o sea que toda la familia queda o en Europa o en otros países de la única que quedó acá fue Florencia. Fue Florencia, que se casó con Lezica y quedó viuda, y no sé si tuvo hijos, creo que no. Entonces todos los demás están o en Francia o en Barcelona. Que los Lezica actuales no vienen de esa no. Lezica es una familia muy grande, sí. Ella se casó con uno y quedó viuda, así que no. Y creo que quedó sin hijos, sí, mucha gente. Conversos en Italia, ¿no?
Bueno, claro, pues la Inquisición también actuó, ahí sí actuó fuertemente también contra los judíos y contra la brujería. Sí. Pero hay muchos apellidos, en España también hay montones de apellidos. No siendo judíos, estaban en contra del Papa y huían al sur de Italia, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que que se llamaba, qué sé yo, Di Marco, alias tal cosa. Claro. Qué interesante, ¿no? Por los problemas con el Papa. Dentro de los distintos países de Europa, Italia proporcionalmente es la que menos persigue a los judíos. Sí, pero se hubo persecución, una famosa. Inclusive aún dentro del fascismo, los judíos estaban respetados. Y durante el Renacimiento, toda la economía italiana era manejada, pero por acuerdo de los Borgia y de toda la realeza, le pasan la administración y la banca a los judíos. Y inclusive cuando los persiguen de España, muchos de los judíos que no quieren convertirse van a Italia. Italia los recibe y les deja, recién en la última etapa, hacia los finales de la guerra, los judíos, digamos, en Italia son más perseguidos. ¿Vos sabías que los judíos vivían en guetos en Italia? Sí. A principios del 1900, finales del 1800 vivían en guetos. Vivían en guetos. Sí, o sea que tanta libertad no tenían. ¿Dónde en Italia? Pero dependía de la ciudad también. En las ciudades del norte de Italia estaban más sí, sin embargo, de las ciudades del norte de Italia, el Renacimiento fue lo otro. Pero el Renacimiento es otra cosa, porque el Renacimiento es el Renacimiento. Hicieron la reforma. A ver, la banca fue judía. Y realmente lo que ha movido al mundo tiene que ver con eso. Las persecuciones también tienen que ver con los intereses económicos. Porque, por ejemplo, cuando deciden acabar con los templarios, no acaban por una cuestión religiosa. Acaban porque los templarios fueron los primeros que inventaron el giro de dinero. Y tenían una fortuna inmensa. Pero por supuesto, el tema de la persecución de los templarios no fue porque tuvieran poderes mágicos, tuvieran secretos. No, tenían una enorme riqueza que le hacía sombra al papado. Ese es el tema. Y lo mismo pasó con los judíos. Por ejemplo, en España, toda la banca de Alfonso el Sabio era judía. La banca en España era judía. Judía o griega también, ¿no? No, en España la banca era judía. Por ejemplo, yo estoy hablando de la Edad Media, la banca era judía. Y que además se la tenían que dejar a los judíos por esto que hablábamos la vez pasada, de la usura, el préstamo de interés. Que el católico no podía hacer préstamo de interés. Pero la situación no fue posiblemente tan perseguida como en otros lugares. Pero creo que la situación de los judíos italianos tampoco fue tan fácil. Lo que pasa es que hay un caso paradigmático de un chico que se lo llevó la iglesia porque era judío y lo criaron y se terminó siendo sacerdote. Esto ocurrió hacia fines de 1800. En 1915 le negaron los orígenes. No mataron a 1,5 millones de armenios. 1915. Todavía hay gente. Todavía se discute. Sí, fue o no. Hay gente que dice que eso no fue genocidio. Todavía se discute. No sé se reconoce qué países son. No bien nombrado. Bueno, pero hay gente que discute. Hay gente que discute si lo que se hizo en la Patagonia fue un genocidio. Se haber matado. No solamente la Patagonia, porque a veces uno dice Roca y se olvida, por ejemplo, de lo que se hizo en el noroeste también, noreste, ¿no? Que fue terrible. Sí, además antes de Roca, todo que viene. Rosa. Sí, Rosa, claro. O sea, que no nos olvidemos. Claro, Rosa. Fue el pionero antes de Roca. Claro. Lo que pasa es que la violencia no es parte de la historia. Captó la simpatía de los indígenas. Sí, la captó bárbaro. Mira, lo pasó en el huello y después repartió. Algunos, por supuesto, siempre hay cipayos. Siempre hay cipayos, pero desde luego él anexó territorios para los amigos. Rosa repartió la tierra entre los amigos. La violencia no es parte de la historia. La violencia es parte del hombre. Del ser humano. Claro. ¿Y qué sé yo? Entonces se buscaba la historia que... El hilo de la historia con uno... Sí, bueno, siempre se cuenta Atila, qué sé yo. Era desastroso lo que hacía el tipo ese. Pero la violencia es producto del poder, de la lucha de poder. La lucha de poder, claro. Eso es, no es que el hombre nace violento. No. Si vos estás en una isla y estás aislada del mundo, vos no sos violento como persona, como ser.